Bienvenido a tu resumen de fisiología del pulmón de acuerdo a la medicina tradicional china. Empecemos con el tema. Habíamos mencionado anteriormente a qué nos referimos con el esplendor energético de un órgano, y nos referimos a cómo se expresa de manera saludable, en este caso a través del vello corporal. Cuando nosotros identificamos el vello en el cuerpo, debemos de observar que no haya zonas alopécicas o que no haya huecos en las zonas donde normalmente tenemos vello. Es importante también que identifiquemos que este vello tenga un brillo adecuado, así como que crezca de manera rebosante en las zonas correctas. Recuerda que el vello corporal sirve de protección, así como también sirve para mantener nuestras feromonas y a través de esto mejorar nuestro proceso de reproducción. Pero bueno, la reproducción tiene mucho más que ver con el riñón, pero el vello corporal también interviene en este proceso. Ya llegaremos a la fisiología del riñón en algún momento. Entonces recuerda que tenga buen brillo, que tenga buen crecimiento, que no tenga pedazos alopésicos o que no tenga espacios en donde hay vello corporal y entonces tendremos una buena energía de pulmón. Cuando hablamos de que la ventana del pulmón es la nariz, nos referimos tan sencillo como que es la zona donde podemos ver desde el exterior hacia el interior la energía del pulmón. Una nariz regular no debe tener unas fosas nasales que se estén moviendo, es decir, no es necesario que estén abriendo las fosas nasales para respirar mejor. Tienen una correcta lubricación, ya sabes, que no tenga escurrimiento nasal, pero que tampoco esté seco. Debe de tener estas vellosidades en la nariz o fibrinas que son muy importantes para la protección del organismo. Acuérdate que son un medio de defensa, entonces tiene que tener nuestro organismo también. Entonces, una nariz que tiene lubricación de nueva cuenta correcta va a atrapar el factor patógeno externo y no va a permitir su entrada. Recuerda que dentro de la nariz también tenemos las cuanas, que son estos pequeños salientes dentro de la nariz, que básicamente lo que hacen es evitar que el aire frío entre de golpe a nuestra nariz, haciendo pequeños remolinos de aire adentro, calentándolo un poquito, mientras también es filtrado por el vello corporal. Si todo este funcionamiento se lleva a cabo, no se ve reseca, no se ve agrietada, no sangra o no tiene ninguna otra complicación, quiere decir que la energía de pulmón se encuentra saludable. Su líquido corporal es el moco nasal, que bueno, pues está asociado a la nariz. Ya estábamos mencionando que mientras este moco genere una lubricación y continúe atrapando estas polvo o fibra o lo que se encuentre en el medio ambiente, mientras lo siga recolectando, no va a haber ningún problema. Recuerda que el calor puede invadir el cuerpo y entonces los líquidos corporales se van a secar. Cuando encontramos un moco duro, tieso, algo así como una piedra, inclusive a veces lo retiras y puede llegar a salir hasta con pelos, es muy importante que nos demos cuenta que está invadiendo el calor de nuestro organismo, ¿no crees? También el frío puede invadir al pulmón y entonces ¿qué veremos? Un moco hialino, un escurrimiento nasal constante. Esto lo estudiaremos mejor cuando hablemos de factor patógeno externo. También el pulmón podemos saber que tiene una buena energía cuando vemos una piel nutrida. ¿Cómo es una piel nutrida? Pues muy sencillo, en términos generales se lubrica cuando se tiene que lubricar y no lubrica cuando no tiene que hacerlo. Aquí el pequeño detalle es que la mayoría de las mujeres, en términos generales en México, utilizan crema. Ya hay una gran población masculina que también lo utiliza, pero en términos generales es más la femenina. Aquí es muy importante que analicemos por qué es que están utilizando crema. Si utilizan crema realmente por sequedad, bueno, pues déjame darte esta noticia de que no estás teniendo un buen funcionamiento de la energía del pulmón. Lo correcto es que no sea necesaria. Aquí habría que analizar varios factores. Si exclusivamente es la energía del pulmón la que no está bien, o a lo mejor quizás tú caíste en estas trampas de mercadotecnia para seguir comprando crema. Eso lo analizaremos en otro video. La emoción que maneja el pulmón, y aquí venimos otra vez con esta contraparte que normalmente mucha gente me dice que por qué hablo de la emoción saludable, si lo correcto debería ser de hablar de tristeza como viene en toda la literatura, pero aquí estamos mencionando la fisiología, es decir, el funcionamiento
saludable, en este caso de la emoción de pulmón, y esta es empatía. Recuerda que la empatía es más o menos esta situación de tratar de ponerse en los zapatos de la otra persona, quizás no comprenderlo porque no lo estás viviendo, pero sí tratar de manejarlo de manera correcta a través de lo que entiendas del proceso de la otra persona. Esto está indicando que si tú eres capaz de hacer esto, la energía del pulmón en ti está funcionando bien. Después tendremos tiempo de hablar de la forma fisiopatológica, como el exceso y la deficiencia en el pulmón. Tenemos que los pulmones en la medicina tradicional china marcan los ritmos y los ciclos. Quizás has visto a estos magos que lo que hacen es controlar su respiración para que de poco en poco parezca que se va deteniendo su corazón. Esto es porque el corazón en realidad no lo podemos detener, pero sí podemos controlar su ritmo y sus ciclos a través de la respiración. Esto sucede en realidad con todo el metabolismo del cuerpo. Cuando la gente practica yoga, una de las cosas que se hacen es regular los ritmos y los ciclos del metabolismo. Entonces, controlar la respiración te ayuda a identificar que la energía de pulmón está funcionando bien o quizás no. Es decir, hay gente que tiene problemas ventilatorios o inclusive tiene problemas para identificar cómo respirar de manera correcta. Esto nos va a llevar, recuerda, que en sentido opuesto, si no respiras bien, también pasa a generar un trastorno en la energía de pulmón. Entonces, saber que la energía de pulmón está bien va a marcar ritmos y ciclos correctos. Otra manera de identificar ritmos y ciclos correctos sería que tu cuerpo se vea de acuerdo a tu edad. Esto también está relacionado mucho con el envejecimiento y también tiene mucho que ver con la energía esencial, así como del riñón. Pero aquí podemos saber que cuando una persona tiene una mala nutrición de la piel, tiene caída del cabello, tiene trastornos empáticos, es decir, que no se puede identificar con otra persona, es muy común que si te das cuenta un poquito, parecería que estamos hablando de una persona de la tercera edad. No todos son así. Estoy hablando del proceso fisiopatológico donde los ritmos y los ciclos no van de acuerdo. Ejemplo de ello está en la gente que envejece muy rápido y entonces nos damos cuenta que pueden tener 30 años pero físicamente parecen de 50. Eso quiere decir que sus ritmos y sus ciclos están mal. También a veces suelen preguntarme que por qué una persona tiene dolencias durante su desarrollo, como es el caso de la adolescencia. Los ritmos y ciclos también se presentan aquí. Ya lo aterrizaremos con más calma cuando hablemos de síndromes. Recuerda también que los chinos no tenían esta capacidad del microscopio que tenemos el día de hoy o las investigaciones que se tienen el día de hoy. Y utilizaban esta frase que dice que es el punto de reunión de los 100 vasos. Es decir, ya estaban mencionando acerca del ciclo circulatorio o la capacidad de circulación, pero la mayor y la menor, es decir, donde entra el aire, oxigena la sangre, pasa al corazón, se distribuye a través de todo el cuerpo, luego recolectan el dióxido de carbono, regresa al corazón, pasa a los pulmones y sale el dióxido de carbono. Este proceso de oxigenación y desintoxicación del dióxido de carbono tiene mucho que ver con este proceso de reunión de los 100 vasos y marcar el ritmo y ciclos. Una persona que no lleva de manera correcta este ritmo y ciclo, inmediatamente se va a dar cuenta cuando tiene un envejecimiento prematuro. Por ejemplo, en el caso de una persona que vive en constante estrés. Ya sabemos que el estrés un poquito más se refleja a nivel de las suprarrenales, porque la liberación del cortisol, es decir, este afrentamiento constante a los procesos negativos que en algún momento te abruman y no eres capaz de controlar, que conocemos como diestrés. Estamos hablando entonces que la reunión de los 100 vasos donde debe de llevar a cabo este proceso de desintoxicación está teniendo disfunciones por incapacidad de cumplir estos ritmos y ciclos, por esta incapacidad de desintoxicación, simplemente por no poder respirar de manera correcta. Y entonces sabemos que el cuerpo está lleno de vasos sanguíneos, arterias, venas, linfáticos, etc. Pero los chinos no podían distinguir
los más pequeños, entonces simplemente pudieron contar quizás los más grandes y por eso se llama reunión de los 100 vasos. Pero habla de circulación mayor y circulación menor. Permeabiliza y regula la vía de los líquidos. Recordemos que son tres órganos principales que manejan los líquidos, que sería pulmón en el yao superior, que sería vaso en el yao medio y riñón en el yao inferior. O triple calentador o triple recalentador, como lo hayas leído tú. Esto de permeabiliza y regula la vía de los líquidos hace referencia, recuerda que cuando estábamos estudiando de energía, que tenemos un video por ahí para que lo revises, así como también de la sangre, habla precisamente de que la sangre es la madre de todos los líquidos, entonces una correcta sangre va a tener un funcionamiento correcto de los líquidos y el pulmón, al ser el maestro de la energía, va a movilizar estos líquidos y va a llevarlo a todos los lugares que sea requerido para lubricación, por ejemplo. Y entonces sabemos que controla el proceso de dispersión y descenso. ¿De qué? De la energía y de los líquidos. Bueno, esta parte es un poquito más obvia, controla la respiración, que habla de ritmos y ciclos. Entonces, de nueva cuenta, mencionamos aquí el ciclo mayor y menor de circulación. Otra de las situaciones es que vamos a identificar que si marca ritmos y ciclos, también tenemos que hablar que a este personaje, el pulmón, lo vamos a conocer como el maestro de la energía. Entonces tiene esta capacidad de controlar a través de entrada y salida de la energía pura y de la salida de lo impuro, en este caso a través de la energía. Porque recuerda que cuando estábamos hablando de energía en nuestro video anterior, precisamente mencionábamos que es esta cosa que podemos sentir, podemos identificar sus efectos, pero normalmente no la podemos ver hasta que está en un estado de agregación más sólido. Entonces, como los chinos sabían que entraba algo a través de la nariz y salía también a través de la nariz esta energía, por eso lo llamaron el maestro de la energía. Pero también lo puedes ver su efecto. Alguien que no es capaz de respirar de manera correcta va a tener una manera poco energética o se va a ver decaído o se va a ver cansado, como por ejemplo también aquellas personas que hacen ejercicio y una vez que llegan a ese límite de su capacidad ventilatoria empiezan a desgastarse y a sentirse cansados hasta que se detienen y requieren respirar con más calma, ¿no? Solo nos quedan dos procesos más. El penúltimo sería el control del Po, o lo que mejor, o como lo mejor conocemos, el espíritu animal, que dentro de este espíritu animal es el instinto. Cuando estábamos hablando del hígado, estábamos mencionando también una parte un poquito más espiritual, un proceso quizás más acompañado de la corteza cerebral. En este caso, el Po se parece un poquito más al cerebro reptiliano, en este caso, o a los principios más profundos del funcionamiento cerebral, donde nuestra respuesta animal se ve presente. Recuerda que el instinto, uno de los ejemplos podría ser el de ayuda. Todos hemos visto quizás algún video o hemos escuchado que algún delfín ha ayudado a algún otro animal, por ejemplo al ser humano, a sobrevivir, o hemos visto como otros animales que en términos generales quizás son depredador y presa, se han ayudado el uno al otro sin ningún problema y a esto hace referencia el Po o el instinto. Es muy común que el servicio o la ayuda, prestar una ayuda, esté acompañado del Po. Entonces, si lo conjugamos con la parte de la emoción, de la empatía, cuando alguien tiene bien desarrollado la energía del pulmón, no tiene ni exceso ni deficiencia, va a ser capaz de ayudar a los demás o a por lo menos tratar de identificar cuál es su problema para de pérdida pues no traerle algún maleficio, por ejemplo, ¿no? Pero refiriéndonos, por ejemplo, a alguien que tiene exceso de la energía de pulmón, sería alguien que se desgasta quizás un poquito por los demás, que es incapaz inclusive a veces de atenderse a él mismo y se desatiende a él. Y en el caso, por ejemplo, de la deficiencia, podremos ver una persona que es incapaz de ayudar a nadie y es incapaz de detenerse un segundito para quizás ver que lo que está haciendo pues no le ayuda a nadie más que solo a él mismo. Pero de esto tendremos tiempo de hablar en otra ocasión. Recordemos que este solo es un resumen. Y ya por último, al pulmón le gusta la humedad, es decir, detesta la sequedad y principalmente es
afectado por el frío. Cada vez que te presentes en un lugar donde hace frío, quizás si eres de ahí vas a tener menos complicaciones porque tu cuerpo ya va a estar adaptado, pero en el caso de las personas que no están adaptadas, inmediatamente van a resentir el proceso del frío si el pulmón no está teniendo una correcta humedad. ¿Cómo podemos manejar una correcta humedad en nuestro pulmón? Bueno, normalmente es a través de la alimentación, que recuerda que en la medicina tradicional china hay tres procesos de alimentación: alimentación, alimentación y alimentación. ¿Con qué llenas tu cerebro? ¿Con qué llevas tus pensamientos? ¿Con qué llenas tu actitud? También dónde estás respirando. Por ejemplo, Ciudad de México y el Estado de México tenemos esta exceso de contaminación, ¿no? Que podríamos decir que nada más por vivir en estos lugares, la alimentación de la energía del pulmón o del chi del cielo, pues ya va a ser deficiente o en exceso, en este caso de contaminantes. Y bueno, tenemos esta parte de lo del frío, que si uno vive en la Ciudad de México o en el Estado de México y uno va, por ejemplo, a Toluca o lugares donde hace un poquito más de frío, pues vamos a resentir este proceso de frío en caso de nada cuenta, como nuestro wei chi no tenga suficiente fuerza o no esté bien alimentado a través del otro alimento, que sería que comas pura comida que no te llena, perdón, que no te alimenta y que solo te llena. Y en ese caso, bueno, pues tu wei defensivo será insuficiente para defenderte. Hasta aquí el día de hoy con nuestro tema. Espero que encuentres nuestra página de Facebook, te suscribas a nuestro canal, estaremos subiendo muchos más videos. Espero te haya sido de ayuda este recordatorio. Esperamos tus comentarios, así como también esperamos sugerencias para nuevos temas.